Ok, muy buen día. Voy a hablar sobre el tratamiento del manguito rotador. Eh, la decisión de tomar algún otro tratamiento, bueno, es muy complejo el tratamiento del manguito rotador, que va desde dar un tratamiento conservador hasta la artroplastía de la articulación grenumeral. Cuando tenemos una lesión del manguito rotador traumático, le va a ir la mejor decisión y el mejor resultado va a ser una cirugía inmediata. El problema es cuando es una lesión atraumática, una lesión degenerativa. Si vamos a hacer un tratamiento conservador, un tratamiento quirúrgico, aquí es donde se vuelve más complejo. Nuestro primer tratamiento siempre debe ser el tratamiento conservador. Si este no tiene una buena evolución, si después de cierto tiempo no continúa con molestias, entonces pensaremos en un tratamiento quirúrgico. Hay parámetros que nos van a hacer decidir entre un tratamiento y otro. Principalmente son el dolor y la función del hombro. Estos son los puntos claves. Principalmente por esto viene el paciente, pero son los puntos en los que nos va a hacer decidir si va a ser un tratamiento quirúrgico, un tratamiento conservador, y si el tratamiento conservador está funcionando. No, hay que también ver el nivel de actividad del paciente, qué es lo que espera del tratamiento el paciente, ver qué tanta actividad tiene con su hombro, que sea por arriba de la cabeza, y una vez que veamos esto y que estuviera el paciente, ver el tamaño de la lesión del tendón, qué tantos tendones se ha lesionado, y la calidad de esto y la musculatura, ver si es reparable o no es reparable. Hay escalas funcionales como el ACES o el CONSAN que nos van a ayudar a calificar de una forma más objetiva a la capacidad del paciente, cómo se presenta con nosotros. Y esto es de forma prequirúrgica o de forma antes de empezar a aplicar algún tratamiento, sea conservador quirúrgico, nos da un inicio para después valorar si ha mejorado o no ha mejorado. A los 3 meses se tiene que volver a hacer una escala, a los 6 meses, o sea, hace nuevamente las escalas y ver qué tanto ha mejorado o ha empeorado o sigue igual. El tratamiento conservador se basa en medicamentos antiinflamatorios, terapia de infiltración con esteroides, que eso ya se ha visto que empeora los resultados, que si tiene una ruptura de un tendón puede aumentar esta ruptura, por lo que se ha tratado de dejar de infiltrar ese tipo de medicamentos. Y lo que más oye es la terapia física, la terapia ocupacional y ajustes del estilo de vida. ¿Cuándo entonces voy a decidir yo continuar con el tratamiento conservador o cuándo voy a operar? Bueno, cuando hay un fracaso después de 3 meses de terapia, que hay un dolor que no es tratable, que a pesar de que se le está dando medicamento, que se le está yendo a terapia, continúa con su dolor, que haya aumento de la pérdida y de la movilidad y que haya una reducción de la calidad de vida. Entonces ahí es cuando decidimos hacer un tratamiento quirúrgico. Hablando de tratamiento quirúrgico, voy a ir específicamente al tratamiento por medio de artroscopía. Hasta hoy en día no hay un resultado, algún artículo o algo que nos diga que la abierta es mejor que la artroscopía o que la artroscopía es mejor que la abierta, porque han tenido resultados similares en cuanto a la función y el dolor. Pero sí que la artroscopía nos ayuda a tener una mejor visión de la articulación, ya que podemos ver desde la parte anterior, lateral, posterior, y hay menos tiempo quirúrgico y la estética de las heridas es mucho mejor, por lo que hoy en día se opta a hacer casi todo ese tipo de cirugías por medio de artroscopía. Pero para nosotros para saber, hay que tener bien en claro los conceptos, los principios mecánicos para poder nosotros realizar una cirugía de esta índole, una cirugía de reparación del manguito rotador. Por lo cual voy a comenzar a hablar sobre los principios y generalidades para esta reparación. Lo primero es reconocer las lesiones. Hay diferentes tipos de lesiones en el manguito rotador. Aquí las imágenes las van a ver al revés conforme vienen los libros, pero realmente nosotros a la hora de entrar a la articulación es como realmente vemos el manguito, lo vemos desde el lado del húmero y no desde el lado muscular, que siempre nos lo ponen de ese lado. Entonces, hay lesiones en media luna, lesiones en U,
lesiones en L y hay desgarros masivos. Se ha visto que muchas de las lesiones en U realmente son lesiones en L, que gracias a la elasticidad de los músculos y el tiempo de evolución que tenga esta lesión, se aprecia como si fuera una U, por lo que no hay que irnos con la idea de que es una lesión en U, pues es una lesión en L y esto nos puede complicar y hacer que nuestro resultado no sea muy favorable para el paciente si no reconocemos bien el tipo de lesión. Hay que saber que nuestra seguridad de lazo, a pesar de que hoy en día se utilizan anclas sin nudos, puede aún así que nos quede nuestro lazo suelto. ¿Qué es esto de lazo suelto? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que está suelto? Cuando el manguito rotador, el tendón, tenga una inestabilidad, que se esté moviendo. Y esto, si se está moviendo, no va a haber una buena curación, ni siquiera va a tener un buen apego al footprint. Entonces, siempre hay que estar bien seguros de que nuestro lazo es estable, que no se va a estar moviendo. Y sí, ya no se utiliza, hoy en día ya no se utilizan mucho los nudos, pero a la hora de nosotros poner un ancla, si no jalamos bien las suturas, puede quedar inestable. Y lo mismo la seguridad del nudo. Ya había muchos nudos diferentes y antes se decía que pues haz el nudo que sea más sencillo para ti. La realidad es que no es cierto, hay que saber qué nudos tienen mayor seguridad que otros. Como podemos ver, el estar cambiando tu poste con el lazo va a hacer que aumente la seguridad de un nudo simple, por así decirlo, que aguanta hasta 30 newtons, a la hora de hacer este tipo de cambio nos puede aguantar hasta 590 newtons, lo cual lo hace mucho más seguro y más estable. Otro principio es el ángulo en el que vamos a colocar nuestra ancla, es el ángulo que le va a dar a la sutura, el ángulo del hombre muerto. ¿A qué se refiere esto del ángulo del hombre muerto? Los rancheros, a la hora de poner sus rejas, a la hora que llegan a la esquina, ellos colocan una piedra como 1 metro de profundidad y tiran un alambre, que esto lo que va a hacer es que no se caiga esta esquina, que no se vaya. Entonces es el mismo principio que se utiliza a la hora de colocar un ancla. Mientras más agudo sea el ángulo, más estable va a ser. El poste viene referenciado como si fuera el tendón, la piedra es el ancla y la sutura pues es el alambre. Entonces entre el ancla y la sutura se debe de generar un ángulo de aproximadamente 45 grados. Otro punto clave para tener un constructo estable son las múltiples suturas por cada ancla. En el ejemplo que vemos aquí, que se utiliza en varios libros, es que supongamos que tienes una lesión de 4 centímetros que aproximadamente necesitas unos 300, que te va a generar 302 newtons de fuerza. Entonces tú al colocar 3 anclas y los 2 puntos de apoyo de cada lado de inserción del tendón, te van a dar 5 puntos de fijación, de lo cual se reparten entre ellos 60.4 newtons para poder equilibrar estas fuerzas. En cambio, si utilizamos un ancla con doble sutura, disminuimos la fuerza, lo cual nos ayuda a que no se vaya a lesionar el tendón por parte de que lo va a desgarrar la sutura, y que nuestro nudo, que nuestra sutura sea mucho más estable y no se vaya tampoco a soltar, y tampoco que las anclas se vayan a salir. Otro principio también que se debe tener bien en claro es que hay veces que no es reparable el supraespinoso o una parte del manguito rotador, pero si nosotros tenemos bien en claro que teniendo un tendón anterior y la mitad inferior de un tendón posterior, esto va a ayudar a que no se siga lesionando la articulación y a que funcione completamente normal ese hombro, pero sí que el cierre anatómico tiene mucho mejores resultados funcionales. Y una vez que tengamos bien en claro todos los principios que se necesitan para hacer un buen constructo, que sea estable, entonces ya podemos empezar a pensar qué tipo de sutura, qué tipo de nudos vamos a utilizar. En las lesiones pequeñas y medianas se pueden utilizar suturas en una sola fila o en banda de tensión. Cuando son grandes, también medianas, se pueden utilizar, se pueden hacer reparaciones de doble fila. Y cuando son lesiones masivas ya hablamos más de una reconstrucción de cápsula superior, transferencias tendinosas o hasta artroplastías reversas de hombro.
Sin embargo, la reparación con doble fila se ha visto que tiene una mejor resistencia biomecánica, cicatriza de forma más acelerada el tendón y aumenta la compresión a nivel del footprint. Otro punto clave que hay que tener bien en cuenta es la enfermedad del bíceps, ya que muchas de las cirugías fallidas es porque no se le hizo nada al bíceps o que no se pensó. Y como podemos ver, conforme más grande sea el grado de desgarre del manguito rotador, más es el porcentaje de la patología del bíceps. Y dependiendo las características de nuestro paciente, se va a ver mejoría con la tenotomía o la tenodesis. Y también hay un artículo muy interesante donde dice que a pesar de que se hizo la tenodesis o la tenotomía, el paciente continuó con dolor. Y es por eso que ellos recomiendan que la liberación del ligamento transverso de la vaina del bíceps va a disminuir el dolor y disminuye la tasa de revisión de estas cirugías. Aquí les puse un video de cómo reparamos una lesión de manguito rotador, una lesión mediana. Entonces preparamos primero el footprint. Evitando decorticar, pero sí preparando que sea un lugar sangrante para que vaya aquí a cicatrizar bien nuestro tendón. Aquí nos apoyamos de una aguja para poder levantar y ver bien hasta dónde termina nuestra carilla articular y poder colocar bien nuestra primera ancla. Ahí estamos colocando el perforador a 45 grados más o menos y que esté separado de unos 5 milímetros de la línea articular. Es un ancla con dos suturas. Esto para poder realizar un ripstop, que también se ha visto que da una muy buena estabilidad y más para ese tipo de desgarros de manguito, que son aproximadamente de 3 centímetros. Y una vez que pasamos todas nuestras suturas, como podemos ver en la imagen, hay que traccionar, hay que buscar bien el sitio lateral de donde vamos a colocar nuestra segunda ancla. Y aquí es donde estamos realizando eso. Lo que ayuda es evitar que nuestro lazo quede inestable y poder ver bien también el sitio de donde se va a colocar, donde queda tenso. Y ahí es donde colocamos nuestra ancla. Podemos ver, se ve cómo está tenso la sutura y hasta dónde llega el tendón. Bueno, posterior a la cirugía también, no solamente es la cirugía y ahí termina, hay que tener un buen protocolo de rehabilitación. Hay dos tipos de protocolos que hoy en día se están utilizando. Uno que es el de movimientos pasivos tempranos, inmediatamente casi después de la cirugía comenzar a moverlo, y el otro son movimientos tardíos de la articulación. Nosotros utilizamos más el segundo, que es esperarnos hasta 6 semanas con un inmovilizador en la fase 1, en la fase 2, que es de 6 a 12, empezar a hacer movimientos del hombro sin nada de carga. En la fase 3, que es de 13 a 18 semanas, comenzamos a hacer un fortalecimiento suave y hasta las 19 semanas comenzamos a desarrollar masa muscular, que es un ejercicio más energético. Hasta 4 meses es donde ya se vuelve
digo, hasta 6 meses se puede volver a valorar al paciente con escalas, pero es ciertamente hasta el año cuando realmente es tu tratamiento final o el mejor resultado. Hay estudios donde comparan estos dos tipos de protocolo y sí mencionan que el movimiento pasivo temprano tiene resultados de recuperación más pronto, obviamente, del arco de movilidad, pero sí tienen tasas más bajas de curación del tendón y de tener que volver a intervenir al paciente. Gracias.